Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bueno. Saludos, saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los que nos están viendo por grabación. Hoy 23 de abril estamos continuando con la preparación a lo que viene siendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos en el curso de psicología. ¿Listo? Hay personas que nos ven que no están yendo para la San Marcos, en este caso están absorbiendo información, y pues vamos a gestionar, trabajar también, ¿no? El, el hecho de que el temario los ayude a reforzar conocimiento. Listo. Hoy vamos a hablar de la atención, parte de los fundamentos de los procesos cognitivos. Vamos a subirle todo el audio, si está todo el audio. Cualquier duda, cualquier consulta en la bandeja de chat. ¿Qué entienden ustedes por la atención? ¿Qué es? Cuando hablamos de procesos cognitivos, ¿no? ¿Cómo lo fundamentaría? A ver, ¿cómo lo fundamentarían ustedes? Hay que entender, pues, de que la atención es uno de los procesos cognitivos fundamentales, bien fundamentales, que permite a nuestro cerebro filtrar la inmensa cantidad de información de nuestro alrededor que recibe constantemente, ¿no? Por eso es de que anteriormente, las dos clases anteriores, hemos visto sensación y percepción. Bien, entonces, toda esa información sensorial que hay a nuestro alrededor, ¿no? Que es un proceso activo, ya habíamos hablado en base a la percepción, toda esa cantidad de información que recibe constantemente, nuestro cerebro lo filtra toda esa inmensa cantidad de información. ¿A través de qué? De la atención. Entonces, este actúa pues como puerta de entrada al procesamiento consciente, determinando qué estímulos pasan y cuáles son filtrados, ¿no? O sea, de todos los estímulos, la atención dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y esto tiene pues todo un proceso, toda una fundamentación detrás. Y nosotros hoy día lo vamos a ver. A lo largo de esta presentación, de esta hora, vamos a explorar los diferentes tipos de atención, vamos a ver sus características, los mecanismos neurológicos subyacentes que están en este proceso, ciertas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de la atención. Ahora, con lo que yo te he dicho, con lo que yo te acabo de decir, fundamenta, dame una definición. A ver. Podemos decir entonces, ¿no? Que la atención es el proceso cognitivo que te permite, pues, seleccionar, concentrarte, mantener el foco en estímulos específicos del entorno o también de los estímulos que tú estás pensando. Mientras se restringe o se inhibe, ¿no? La información, eh, la otra información que podría considerarse en este caso irrelevante. Eso permite pues la atención. Es un filtro selectivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás en un concierto, ya sea en el concierto de System of a Down, ¿no? Entonces, estás en el concierto y estás atento a todo el público, vamos a poner, pero dentro de todo identificas a una persona, ¿no? Un amigo, algún familiar, alguien cercano a ti. Entonces, dentro de lo que identificas a esa persona, dices, esa persona es mi amigo, ¿no? Ya la identificaste. Entonces, todo el concierto podrías estar solo atendiendo a esa persona porque
justamente, ¿no? Y todos los demás, todos los que están alrededor, se filtraron. Tu foco atencional está en esa, en esa persona. Cuando estás manejando y te entra una llamada, bien, cuando estás manejando y te entra una llamada, si has entrenado, tienes esto de tener la atención dividida, no te haces problemas, ¿cierto? Puedes manejar mientras estás hablando. Claro que si llegas a distraerte, el proceso de atención no se vería afectado y podría ocurrir una desgracia. Y eso también lo vamos a ver. Bien, hasta acá. Si tienes alguna duda o alguna consulta, recuerda que tu, puedes dejar en la bandeja de comentarios tus dudas o consultas para que estos pues sean, para que estos pues sean absueltos. ¿Qué es importante entonces? Sin atención adecuada no podríamos aprender. Claro, si tú en estos momentos no estás prestando atención, más aún, ¿no? Estando aquí, escuchando la clase, escuchando en vivo o escuchando ya la grabación, no podrías aprender, no podrías entonces memorizar. Y el realizar pues tareas complejas también se verían gravemente comprometidas. Y la atención, entonces, chicos, es la base pues sobre la que se construyen otros procesos cognitivos, ¿no? La atención es la que nos va a abrir puertas hacia la memoria que ya nos toca el día viernes. Lo vamos a ver. Y ahí incluso son 2 o 3 clases porque es bastante amplia la información. Entonces, este es el proceso, esta es la base por el cual se construyen otros procesos cognitivos, ¿no? La calidad de atención, el tipo de atención que tú vayas a poner, ¿no? Se vaya a dar, vamos a ver también los factores más adelante, influye directamente en el rendimiento académico. En el colegio ustedes lo llaman el logro de las competencias, de las capacidades, no lograr el desempeño. Entonces, influye bastante. Pero ahora que ya saliste del colegio y si eres docente y me estás escuchando, también influye pues directamente en tu rendimiento laboral, ¿no? En tu capacidad para que te adaptes al entorno social. Entonces, todo, si te das cuenta, este proceso es muy pertinente y va ligado, ¿no? Va ligado mucho al hecho de que existe, pues, el, la sensación y la percepción, entonces va ligado a todo eso. ¿Dudas y consultas hasta acá? ¿Alguna duda y consulta? Bien, entonces, ¿no? Pasamos, chicos. A ver, ¿qué pasó aquí? Clasificación funcional de la atención. ¿Cómo se clasifica? En tres, ¿verdad? Tiene 3 clasificaciones. Vamos a verlas. Primero es la atención selectiva. Focalización en estímulos específicos ignorando a otros. ¿No? Hay que entender primero, correcto, hay que entender de que la clasificación funcional pues de la atención nos permite comprender cómo es que este proceso cognitivo opera. Y este proceso cognitivo opera, ojo, opera según la demanda de cada situación. ¿Qué quiere decir, psicólogo? No siempre el proceso de la atención se da como tal, no. El proceso es según la demanda de cada situación. Y existen 3 clasificaciones. Listo, lo primero es la atención selectiva. Esta, pues, ahí lo dice, focalización en estímulos específicos, ignorando otros. O sea, nos ayuda a centrarnos en un estímulo relevante,
en un estímulo, nos ayuda a centrarnos en una sola cosa entre muchas otras, ¿no? Como por ejemplo cuando estás escuchando a alguien en un ambiente ruidoso, ¿bien? Como cuando estás viendo un objeto alrededor de muchos otros objetos. Entonces, te ayuda a centrarte en un solo estímulo, en un solo objeto, ¿correcto? En un solo objeto. Luego está, pues, la atención dividida. Bien, está la atención dividida, que es la distribución de recursos entre múltiples tareas, ¿no? La distribución de recursos entre múltiples tareas. Entonces, el, teniendo eso, teniendo eso presente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que te permite realizar tareas simultáneas, lo que se conoce como multitasking, ¿no? Oye, tú puedes estar haciendo, no sé, escuchando la clase mientras estás de repente chateando, así como están algunos ahorita. Ah, bien, entonces nos permite realizar tareas simultáneas, como tomar apuntes mientras escuchamos también. Ahora, hay personas que tienen entrenada su atención dividida porque recuerda que la percepción, ¿te acuerdas? La percepción es en base a la experiencia de vida que tiene cada persona. Para cada persona es distinto el objeto o el estímulo, ¿no? Para cada sujeto es distinto el tema de la percepción, el tema de la sensación. Entonces, claro, cuando hablamos de sensación hablamos de los umbrales distintos. Entonces, la atención dividida permite realizar tareas simultáneas. Hay personas que lo tienen más entrenado y hay personas que les cuesta, ¿no? Entonces, puedes distribuir recursos entre múltiples tareas. Y el otro es la atención sostenida, es el mantenimiento del foco por periodos prolongados, ¿no? Este proceso, esta última característica o clasificación funcional es crucial, pues, para mantenernos concentrados, ¿no? Durante largos periodos, especialmente en tareas monótonas como revisar datos. La atención sostenida te va a permitir a ti estar las 3 horas del examen resolviéndolo, ya sea sábado o domingo, ¿no? Para poderte concentrar durante ese largo proceso y poder resolver el examen. Entonces, esas son los tres. Selectiva, dividida y sostenida. Sedizo, ¿no? Así yo le he puesto. Sedizo. De seda, le quitas la A y pones ISO, sedizo. Selectiva, dividida y sostenida. Listo. ¿Dudas en este punto? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? No. Todo entonces está claro. Bueno, entonces vamos a ver qué es la atención selectiva como tal. ¿Qué es el arte de filtrar? Pues no, o sea, ya habíamos dicho aquí que es la focalización en un estímulo y empiezas a ignorar a otros. Entonces, el filtrado perceptual, mira bien la imagen que te he puesto y concéntrate, por favor, en el punto naranja que está sobre encima del libro de la persona. ¿Ves ese punto medio naranja, ¿no? Que tiene algo de tonalidades amarillas sobre el libro. Listo. Si te das cuenta, lo que estás haciendo es ignorar los demás estímulos. Ahora mira, por favor, la taza que está en el lado izquierdo de la imagen. La taza, ¿no? Ah, excelente. Entonces, cuando miras la taza, te concentras y empiezas a ver incluso los detalles. El haz es media redondeada, está sobre una superficie. Incluso podrías ver, oye, mira, al costado tienen como que unos adornos, ¿no? Y la taza casi llegando al borde, tiene como que una línea. Y
Entonces, todos esos detalles, ¿no? Está sobre un plato. Ese es el filtrado perceptual, ¿no? La atención selectiva, entonces, está actuando en estos momentos en tu cerebro, está actuando pues como un filtro que está amplificando las señales importantes, mientras atenúa los estímulos irrelevantes. Bien, los estímulos irrelevantes. Este mecanismo pues permite que tu cerebro en estos momentos procese de manera eficiente la información en entornos complejos y saturados de estímulos, ¿no? Cuando hay más saturación de estímulos de objetos, pues sucede que el filtro o la atención selectiva, el arte de filtrar, es bastante importante. Listo, se entendió. Ahí hemos estado viéndolo con la imagen, ¿no? Si yo te digo, a ver, fíjate en el cuadrado que está a la altura de la cabeza de la chica que está leyendo en la imagen, ¿no? Es acá, el cuadrado. A ver, fíjate, por acá hay un cuadrado. Ya te das cuenta de que hay un cuadrado y la mayoría de cositas podrías haber pensado de que eran puntos, ¿no? Y ahora te estás dando cuenta también de que existen otros cuadrados por ahí dentro de lo que tú estás viendo. Eso pues sucede. Ahora, en la aplicación cotidiana, si es que alguna vez has ido a una biblioteca, ¿no? A una biblioteca, de repente la biblioteca de tu distrito, ¿no? Entonces, el arte de filtrar te permite pues estudiar en una biblioteca, ¿no? Cuando estás en un ambiente ruidoso, hay demasiada bulla. Cuando estabas en el salón y todo, el profesor se había ido y el auxiliar no llegaba, ¿no? También te diste cuenta, uy, el auxiliar no está. Listo, todos empezaban a conversar y había demasiada bulla, pero dentro de toda esa bulla tú podrías mantener una conversación, ¿cierto? Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estabas filtrando. Te centrabas en la voz, ¿no? Había una percepción, en este caso, eh, había pues el objeto que era la conversación que tenías con la otra persona y pues filtrabas el ruido, ¿no? Hasta que no terminara la conversación y no te centraras, no te dabas cuenta de repente de que había un montón de ruido alrededor. ¿Listo? Entonces, la atención selectiva, pues, juega un papel muy crucial, ¿no? Hace que los recursos cognitivos, es como que el cerebro dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Céntrate en lo que realmente importa y todo lo demás no importa, ¿no? Céntrate en lo que realmente importa. Si yo ahora te digo, mira, yo quiero que busques cosas con tonalidad amarilla, ¿dónde estás? Cosas con tonalidad amarilla. Voy a buscar cosas con tonalidad amarilla o similares, ¿no? Te das cuenta de que en estos momentos tú estás empezando a mirar alrededor y las cosas que están con tonalidad amarilla las estás pues identificando, mientras que las otras, ¿no? Los otros objetos que no tienen esa tonalidad pasan pues de forma desapercibida. Estás filtrando la información. Bien, y pues bueno, hablemos un poco de la base neurológica. Y diversos estudios de neuroimagen han demostrado de que durante tareas de atención selectiva se activan pues las regiones parietales, la región parietal y frontal, junto con el sistema atencional posterior. Entonces, ¿trabajan de forma aislada, tú crees o no? Trabajan de forma conjunta, ¿no? Entonces permiten pues justamente. ¿Y tú crees que en la atención selectiva hay proceso de sensación, hay proceso de percepción activo? Bien, entonces es un proceso pasivo. El, lo que está sucediendo no es un proceso bastante activo. Listo. Entonces ahí empezamos a complementar y armar nuestro rompecabezas, pues, de de las clases.
que hemos estado pues viendo. Bien, base neurológica, atención selectiva. Ahora hablemos de la atención dividida, el multitasking, ¿no? Hay una multitarea en el cerebro. Hay diferentes puntos, diferentes procesos. Y acá empezamos pues primero con el procesamiento paralelo, ¿no? Paralelo. Estamos hablando de dos al mismo tiempo. La atención dividida, chicos, hace que los recursos mentales, los recursos que tenemos en nuestra cabecita, y se puedan distribuir entre dos o más tareas, ¿no? Por ejemplo, cuando ves personas que cocinan y al mismo tiempo que cocinan, están limpiando y algunos incluso están viendo la televisión y algunos incluso aparte de ver la televisión están chateando por WhatsApp. Entonces, distribuye los recursos pues de nuestro cerebro en distintas partes, ¿no? En dos o más tareas de forma simultánea. Algo que podrían estar haciendo ustedes en este momento, ¿no? Y que si no sería un sacrilegio, es de que mientras me estás escuchando vas tomando apuntes de lo más importante, porque si no, el que me diga, no, oye, no, yo tengo un cerebro bastante, yo me acuerdo mucho, ¿no? Memoria idética, muy pocos. Entonces, no, no sería logable. A ver, pero hay algo que yo quiero que entiendas. La atención dividida, si bien permite distribuir los recursos entre dos o más tareas simultáneas, siempre que al menos una sea automatizada o requiera poco esfuerzo cognitivo. ¿Cómo así? ¿Por qué crees que una persona que maneja o conduce, ¿no? Y ya tiene mucha experiencia, pues, manejando, ya conoce la vía, ¿no? Contesta el teléfono y está como si nada. Incluso vira, mueve, acelera, frena mientras conversa, porque una de las tareas ya está automatizada o para esa persona ya requiere poco esfuerzo cognitivo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, psicólogo? ¿Qué pasase si son dos tareas que estamos haciendo y una de ellas y requiere mucho proceso, más demanda cognitiva que la otra, o requiere demanda cognitiva del mismo calibre, de misma intensidad? Probablemente la atención dividida se ve afectada, ¿no? Uno de las dos te va a terminar de distraer. Por eso, el hecho de tomar apuntes no se te facilita, porque mientras estás apuntando, ¿cuál es el proceso automatizado que requiere poco esfuerzo cognitivo? El que me estés escuchando, ¿no? O el que estés viendo. Ya leíste, tomaste tus apuntes y mientras me escuchas empiezas a tomar muchos más apuntes. Requiere menos demanda cognitiva de tu persona. Ahora, ¿existen limitaciones? Claro que sí. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Que si bien podemos hacer tareas en paralelo, el rendimiento suele disminuir en comparación que hacerlas por separado. Sí, el, el rendimiento suele bajar cuando se hacen tareas y se comparan, ¿no? Por juntas, que si los hicieras de forma aislada. Si tú te dedicaras solamente a una tarea, ¿no? Y a otra tarea como tal, después de que has terminado con una, pues el resultado es un tanto mejor para ambas tareas. Cuando tenemos atención dividida, pues, o realizamos las tareas en paralelo, para ser más exactos en la explicación, una de las dos, o el rendimiento no es tan bueno, o también el agotamiento cognitivo, la demanda cognitiva hace pues de que uno diga, wow, sí, estoy más agotado, ¿no? Entonces, el, justamente eso es ese, es ese proceso.
¿Listo? ¿Alguien de chicos tiene alguna duda o tiene alguna duda o alguna consulta en estos momentos? No. Entonces ya puedes definir, ¿no? Que la atención dividida es hacer tareas múltiples y tareas en paralelo, ¿no? Sin embargo, la demanda cognitiva también hace, pues, de que las tareas puedan o no, va a depender de las situaciones. Recuerden que la percepción depende mucho de la experiencia de uno, ¿no? Puedan o no salir adecuadamente. Bien, entonces pasamos a, bueno, ya, yo te he explicado esta parte, ¿no? De los ejemplos prácticos. Te he explicado esto de los ejemplos prácticos. Conducir, por ejemplo, mantienes una conversación. Se te hace mucho más sencillo. Tomar notas durante una conferencia, durante que me estés escuchando. Consignar mientras escuchas música, mientras escuchas un podcast, ¿no? Son ejemplos, pues, cotidianos. Y abajo te deja una nota, ¿no? Entonces, la atención dividida es la representación de uno de los aspectos más fascinantes y a la vez limitados de nuestra cognición. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque lo que te he dicho, ¿no? Hace un momento, si bien estás tú realizando varias tareas a la vez, en realidad tu cerebro está alternando el foco atencional entre ellas. O sea, tu cerebro está procesando de forma muy rápida que estés en una tarea y luego pases a otra. El foco atencional, ¿no? El proceso paralelo que sucede es porque estás cambiando, alternando la atención entre ellas. Y este tipo de atención, ¿qué requiere? Requiere práctica, pues requiere práctica y es especialmente vulnerable al agotamiento mental. ¿Por qué crees que las personas que hacen muchas tareas en simultáneo, aparte del agotamiento físico que sienten, dicen estoy demasiado cansado, ¿no? El agotamiento mental se suma, ¿no? Y es mucho más fuerte también. Entonces, cuando ya hay agotamiento mental y tenemos muchas en este caso, tareas en paralelo, los errores son más complejos o empiezan a aparecer nuevos errores, ¿no? Dices, oye, por eso puse la palabra novedosa. Oye, ¿y esto? Ahora, ¿qué pasó? Te das cuenta. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Ya, bien. Entonces, pasamos a la siguiente, pues pasamos a la siguiente, a ver, vamos aquí. Porque a veces se cuelga esto. Ya, atención sostenida. Ay, el reto de la persistencia, ¿no? El reto de la persistencia. Entonces, esto de la atención sostenida es mantener pues la atención en un periodo prolongado. Cuando vayas a dar el examen de admisión, ¿no? Vas a tener un periodo prolongado de 3 horas donde la atención va a jugar, ¿no? Un papel bastante importante y la memoria también. La memoria en el sentido de que recuerdes cosas que ya has estudiado y la atención te va a ayudar a resolver los problemas matemáticos también, ¿no? Entonces, el reto de persistir, ¿no? El reto de la persistencia. A ver, ya te lo he dicho, te lo vuelvo a explicar acá. Pues esto es la forma en cómo el cerebro mantiene el foco atencional de forma prolongada, especialmente en tareas que ya conoces, ¿no? En tareas monótonas o que son poco estimulantes. ¿Por qué crees?
poco estimulantes. Claro, psicólogo, yo ya estudié sensación y percepción con usted. Entonces, si hay muchos estímulos ingresando, ¿no? El canal multimodal se activa, es muy posible de que me vaya, en este caso, la atención sostenida no se dé porque el foco atencional va a cambiar, ¿no? Se va a dar. Ah, ya, claro, está sucediendo, puede suceder ello. Por eso se dice tareas monótonas o poco estimulantes. Requiere, eso sí, resistencia mental frente a la fatiga cognitiva y a las distracciones. Por eso es de que la atención sostenida se puede dar cuando no existe, pues, no existe tanto elemento distractor alrededor porque activa los estímulos, ¿no? Por eso a veces uno dice, oye, un salón de clases con tantas cosas visuales de colores suele, y si alguien o el niño o el adolescente tiene esto de distraerse rápido, pues lo estás sobreestimulando, estimulando también. Y esto provoca de que no te pongan atención. ¿Vieron? Claro, no hay una atención sostenida, no en un proceso de 40, 45 minutos que tú necesitases. Listo. Fluctuaciones naturales. ¿Cómo que fluctuaciones naturales? Sí, incluso cuando hay tareas de vigilancia, la atención tiende a fluctuar naturalmente. Dicen que después hay autores que dicen 20, 30 minutos hay eficiencia en el foco atencional. Algunos dicen entre 40 y 45, que si te das cuenta es el mismo tiempo, pues, pedagógico que tiene una hora, ¿no? Perdón, una hora de clase. Así es. Entonces, existen, pues, acá ese proceso. Por eso dicen de que después de cada hora pedagógica o antes de que acabe la hora pedagógica, una hora, ojo, una hora, tendrías que hacer como que una activación para estimular nuevamente y volver a tener el foco atencional de los estudiantes, ¿no? Después de ese proceso, la eficiencia del foco atencional suele bajar, suele bajar. Por eso cuando los chicos, yo les he dicho a ustedes de que cuando estén en el examen de admisión, ¿no? Ahora no sé si dejan tener reloj, pero cada cierto periodo prolongado, ¿no? Eh, tener o cambiar el foco, hacer los estiramientos, también para mantener a raya el cortisol y tener ahí la ansiedad, no se nos vaya a desbordar la ansiedad ante los exámenes. Entonces, a esto de no tener ya el foco atencional activo, todo el proceso a todo dar, se le conoce como decremento de vigilancia. Esa es la palabra, decremento de vigilancia. Y bueno, si queremos ver una aplicación práctica, la atención sostenida es crucial como en controladores aéreos, operarios de vigilancia, cirujanos, ¿no? Mira, el doctor está a veces hasta 20, he visto operaciones de 20 horas, ¿no? Imagínate, 20 horas ahí completamente su atención sostenida, ¿no? Durante ese proceso de él con sus asistentes o los otros médicos, o cuando estás estudiando tú durante sesiones largas de estudio o cuando te vayas a dar el examen de admisión, ¿no? Es crucial la atención sostenida, es muy, pero muy crucial. Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, a ver, vamos a ver las características fundamentales, pues entonces, de la atención, ¿no? Las características fundamentales. La selectividad, la capacidad limitada, la fluctuación y la vigilancia, que están dentro de los tres procesos que acabamos de ver hace un momento. La selectividad, ¿qué es la capacidad, pues, de que tú tienes para que te dirijas a ciertos estímulos mientras excluyes a otros? ¿Cuál era, cuál era el arte de filtrar? Excelente, ¿no? Claro. Las características fundamentales es que es selectivo.
actúan como un filtro que determina qué información se procesa conscientemente y qué información vamos a ignorar. La capacidad limitada es que nuestros recursos atencionales no son infinitos, o sea, son finitos, tienen un tope. Entonces, no podemos procesar eficazmente múltiples estímulos a nuestro alrededor de forma compleja o de forma simultánea sin que haya pues deterioro del rendimiento como tal, ¿no? Sin que haya deterioro del rendimiento. Entonces, psicólogo, pero yo sí puedo hacer distintas tareas en simultáneo. Ah, excelente. De repente por ahí tú tienes mucha más experiencia en ello. A mí, por ejemplo, aún me cuesta y eso que sí he entrenado mi atención dividida, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle. Luego está el tema de la fluctuación, ¿no? Claro, chicos, recuerden de que cuando hemos hablado de percepción, mucho depende, ¿no? La experiencia que tiene una persona, ¿no? Y de esto, la experiencia que tienes en base a un trabajo, una tarea, y esto permite. Cuando hay atención dividida, si ambas tareas las haces desde casi siempre, ¿no? El foco atencional te permite de que la calidad que tienes, pues el resultado sea bueno. Como también, ¿no? Como también podría ser de que, oye, el resultado podría ser incluso mejor, pero como siempre se ha trabajado en atención dividida, no lo podríamos saber. La fluctuación, la intensidad que tú pones en este caso y tú tienes a poner atención, varía naturalmente a lo largo del tiempo. Por eso es de que las clases acá llegamos hasta los 45, 50 minutos y de ahí preguntas, te cambio todo y necesito que regreses a recordar la clase. No la extiendo más allá de una hora, salvedades de la quinta y la octava clase, la memoria no me falla, de que nos fuimos una hora 20 minutos, más o menos una hora 10 minutos, porque el tema era un poco más denso. Entonces, yo conozco de que yo sé, ¿no? Que la intensidad atencional varía naturalmente a lo largo del tiempo. Entonces, a periodos de mayor foco atencional, menor concentración. Y eso, y eso pues hay que tenerlo o lo tengo muy presente. Y otra característica que habíamos dicho que es la vigilancia, ¿no? El estado de alerta que permite detectar cambios o la aparición de estímulos nuevos en el entorno. Estás viendo y pasa, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, algo rápido, si ahorita estás poniéndome atención y estás en proceso de vigilancia, porque si empieza a vibrar el piso, hay un nuevo estímulo o no. Claro, posiblemente un temblor. Entonces, o posiblemente está pasando maquinaria pesada y está haciendo vibrar las casas de la zona. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Listo. Ahora vamos a hablar del control ejecutivo que existe de la atención. Bien, del control ejecutivo. Vamos a poner esto por acá para que no nos estorbe. Entonces, en el control ejecutivo de la atención existe la orientación, la inhibición, el cambio y la monitorización. La orientación es el mecanismo que dirige el foco atencional hacia estímulos específicos, tanto de forma voluntaria como automática. Si la tarea que estás haciendo ya la tienes automatizada, ¿no? Esto permite de que pues el foco atencional cambie, se dirija hacia ella de forma automática. La inhibición es que se suprimen de forma activa los estímulos que no son relevantes o que te van a distraer, que compiten con tus recursos atencionales. O sea, todo lo que está alrededor y tú te quieres concentrar solo en algo, la inhibición suprime activamente los demás estímulos, ¿no? Si yo te digo, oye, a ver, párate en estos momentos y pon atención a qué está sucediendo alrededor,
te vas a dar cuenta de que probablemente, ¿no? Algún familiar está viendo la tele, alguien está escuchando música, de repente hay ruido y ahora se te hace más, eh, te haces más consciente del ruido, ¿no? Y lo escuchas con más intensidad posiblemente. Entonces, la inhibición, ahora, te sientas, escuchas, ¿no? Hace que suprimas los estímulos irrelevantes. Toma un periodo, ¿no? Un periodo corto, eso sí, si pones el foco atencional de nuevo, ¿no? Mira aquí la pantalla. El cambio es de que habla de la flexibilidad que existe para modificar el foco entre diferentes tareas o aspectos del entorno según la demanda cambiante. Según la demanda, ya hemos dicho, el proceso de atención se va a alternar, ¿verdad? Entonces, el control ejecutivo de la atención, que se conoce como cambio, permite de que éste sea flexible para poder modificar el foco atencional entre diferentes tareas. Y la monitorización, pues es la evaluación continua del rendimiento atencional y el ajuste según los objetivos y demandas de la tarea. ¿Listo? ¿Dudas? A ver, tenemos que entender algo. El control ejecutivo de la atención está regido por el lóbulo frontal. ¿Dónde queda el lóbulo frontal? Tócate la frente y ahí tienes el lóbulo frontal, ¿no? Ya hemos la parte de al frente, pues, del cerebro, el lóbulo frontal, ¿no? Especialmente la corteza prefrontal, que es como el director de orquesta, ¿no? Guía tus procesos cognitivos. Entonces, este te permite mantener comportamientos dirigidos, que tu foco atencional se esté dando objetivos, incluso aún habiendo distractores en potencia. Por ejemplo, los niños que tienen TDAH, ¿no? Tienen deficiencias en este control ejecutivo, los niños que tienen TDAH. Claro, porque el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el foco atencional, eh, ¿crees que hay atención sostenida? Algunos lo entrenan por terapia ocupacional mucho tiempo, claro está, pero otros no, aún teniendo en cuenta también de que los recursos, pues, exacto, ¿no? Son bastante caros el acceder a determinados recursos. Listo. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, sí, seguimos entonces. Las redes neuronales de la atención. Red de alerta. Y ya, aquí ya te vas a dar cuenta, perdón, de que estamos, ¿no? Complementando ya la información anterior. Mantiene el estado de vigilancia y preparación general del cerebro, ¿no? Hace pues de que estés vigilante. Aquí estamos hablando de la noradrenalina como neurotransmisor principal que mantiene alerta. ¿Qué es la noradrenalina? Tienes que ir a las 5 primeras clases, o creo que ¿no? Para que la puedas entender. La primera parte hablamos justamente de ello, ¿no? Involucra el locus coeruleus, regiones frontales y parietales derechas. Esta parte ya es para que entiendas, ¿no? Más sobre el proceso biológico, en este caso de la atención. La red de orientación, o sea, las redes neuronales, alerta, orientación y control ejecutivo. Entonces, la red de orientación te orienta, ahí está, dirige la atención hacia ubicaciones específicas, ¿no? Trabaja el lóbulo parietal, el núcleo pulminar y los colículos superiores. Entonces, esta parte está modulada principalmente por la acetilcolina. ¿Viste cómo entender los procesos biológicos, ¿no? Los fundamentos biológicos del comportamiento ayudan pues ahora también, porque si sabes o has estado en la clase, la has escuchado, vas a entender de cómo estas redes neuronales pues
entiendes mucho cuando estoy hablando de estos acetilcolina, noradrenalina y la red de control ejecutivo responsable de resolver conflictos, toma decisiones y control voluntario. Corteza cingulada anterior y corteza prefrontal dorsolateral. Y la dopamina está como neurotransmisor clave aquí, ¿no? Red de alerta, noradrenalina. Red de orientación, acetilcolina. Red de control ejecutivo, dopamina. Son las redes neuronales de la atención. Esto es informativo, ¿no? Pero sí, wow, ¿qué pasase si en el examen de admisión preguntasen, ¿no? ¿Es verdadero o falso? ¿Es la red de alerta parte de las redes neuronales de la atención? ¿Verdadero o falso? ¿Es la red de control ejecutivo parte de los elementos fundamentales de la atención o es característica de la atención? Yo te hago la pregunta ahí. Revisa las PPTs anteriores. Bien, ya. Psicólogo. ¿Se puede estimular cognitivamente la atención? Sí. La estimulación cognitiva se basa en el principio de la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para poderse reorganizar y crear pues nuevas conexiones neuronales, ¿no? Eso ya lo hemos visto con mucho énfasis en clases anteriores, toda una hora. Ahora, se puede hacer mediante ejercicios estructurados y progresivos, o sea, se puede entrenar la estimulación cognitiva de la atención. Se entrena, ¿no? Se puede aplicar a intervenciones que son muy específicas. No voy a entrar en énfasis porque esto ya es informativo para que tú puedas tenerle. Y las modalidades, ¿no? Programas de estimulación se implementan en distintas instituciones, ¿no? O cuando vas a terapia ocupacional con, eh, con el profesional acá. También los neuropsicólogos trabajan mucho, ¿no? En psicología clínica se trabaja también ciertos aspectos. Existen habilidades atencionales y yo quiero que tengas esto muy presente, que aparte de la atención dividida y los procesos que ya hemos visto anteriormente, ¿existen habilidades atencionales? Sí. A ver, la capacidad atencional no es una habilidad unitaria. Ojo, no es una habilidad unitaria, sino un conjunto de funciones entrenables, como que entrenables. Las habilidades atencionales se entrenan de forma específica. La orientación atencional permite que el foco cambie de forma rápida o a veces automática entre estímulos relevantes. La amplitud atencional, cuántos elementos podemos procesar de forma simultánea. Podemos procesar uno, dos, tres elementos de forma simultánea al mismo tiempo. La atención focal intensifica el procesamiento de un único estímulo. La flexibilidad facilita el cambio de foco según demandas. Y la inhibición nos permite bloquear distractores o respuestas automáticas. Y acá lo vas a ver con mayor detalle. Orientación atencional es pues nuestra capacidad para dirigir el foco hacia estímulos relevantes de manera voluntaria o automática, ¿no? Identificación rápida de señales específicas. Entonces, sí, yo había, a ver, por acá en Zoom nos preguntan, ¿no? ¿Se entrenan? Sí. Entonces, eh, ya, eso no es materia, pero ya, pues por interno les puedo pasar más información de esto, ¿no? Pero sigamos, para que no confundamos a las personas que nos están viendo en vivo, no, nos están viendo ya grabados. Entonces, el entrenamiento, perdón, me quedé con el entrenamiento de ustedes. Rastreo visual. Búsqueda sistemática de elementos en el campo visual, ¿no? Entonces, la orientación atencional lo que te va a permitir es detectar información importante en el entorno, ¿no? Buscar, te permite buscar
para ser más exactos, objetos específicos entre distintos distractores, porque hay una focalización espacial, ¿no? Entonces identificas cambios sutiles en imágenes, sigues objetos en movimiento, te permite pues un adecuado foco atencional y eso también podría permitir el, la atención dividida. ¿Listo? La amplitud atencional, lo que hace un momento te mencionaba. Cantidad máxima de elementos que puedas procesar. Quédate con eso nada más. Cantidad máxima de elementos que puedes procesar. Ahora, hay investigaciones, sí, ¿no? Que la mayoría de personas pueden procesar aproximadamente entre 7 más menos 2 elementos discretos de información simultánea. O sea, hasta 7 más menos 2 quiere decir, podríamos ir a 9, podríamos ir a 5 que una persona podría procesar, ¿no? Estímulos que podría procesar rápidamente. En la estrategia agrupación y el entrenamiento y mejora no te va a venir. Te lo he puesto como eh, punto de que puedas más informativo o que tú puedas profundizar. ¿Listo? Entonces, en situaciones cotidianas, la amplitud atencional, ¿no? Cuando te dicen, oye, díctame tu número, pero no tienes dónde apuntar y el celular está apagado. Entonces tienes que recordar números telefónicos. La amplitud atencional justamente funciona ahí. ¿Cuánta información puedes manejar a la vez? ¿No? Te dicen, mi número es el 987-654-123. Ah, ya. Entonces, ¿cuánta información? La amplitud atencional y esto va a permitir que se hable el proceso de memoria, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿no? La del día viernes. Entonces, luego está la atención focal y selectiva, y esto ya, pues lo hemos visto, ¿no? Hemos estado ampliando información, nos permite, bueno, ahí está el ejercicio, descripción y beneficio. Búsqueda visual, te permite localizar elementos específicos entre distractores, tareas de cancelación, tachar símbolos específicos en una matriz. La atención focal y selectiva es la que te va a permitir concentrarte intensamente en un determinado estímulo o en determinados estímulos específicos mientras se filtran activamente los distractores. ¿No? Entonces, tareas de cancelación, por ejemplo, el hecho de que cuando te dicen, oye, a ver, dentro de esta hoja puedes identificar ciertas cosas, ah, ya, tachar símbolos específicos en una matriz. Oye, en la cocina, mira, está desastrosa, pero ¿me encuentras, por favor, este elemento, este objeto, el cucharón probablemente, ¿no? Oye, en la sala, mira, entre todos esos lapiceros que están ahí, yo quiero encontrar el lapicero de esta marca. Entonces, haces tareas de cancelación ahí. Escucha dicótica, atender un mensaje ignorando a otro de forma simultánea. ¿No? Cuando estás escuchando música y alguien te habla y después estabas tan concentrado en la música que cuando giras dices, ¿qué me decías? ¿No? Entonces, un filtrado auditivo selectivo. Comprender textos con distracciones sonoras, lectura en entorno ruidoso. Algo que muchos practican para poder tener una atención focal y selectiva mejor. ¿Listo? Existe la flexibilidad atencional, alternancia, velocidad, adaptabilidad, ¿no? Y bueno, se trabaja a través de ejercicios. Como te había dicho, en base a la experiencia, la flexibilidad atencional que permite la atención dividida se da. Alterna el foco atencional, minimiza el tiempo de transición entre el foco atencional que hay entre las tareas que simultáneas o en paralelo que estás realizando y se adapta según la demanda del momento. Listo, sencillísimo. O bueno, esto ya lo hemos visto. Acá se ha puesto nuevamente. A ver, a ver, a ver. Porque está. Ya.
Entonces, sí, ahí se estaban repitiendo el PowerPoint. A ver, listo, chicos. Entonces, pasamos a las preguntas. ¿Ya? ¿Pasamos a las preguntas? No, todavía no. Factores que facilitan la atención, motivación e interés. Si tú no estás motivado, pues los, tu sentido de la sensación y percepción no se va a dar, ¿no? Entonces tu capacidad atencional tampoco. Claro, el umbral es como que no pongo atención, entonces los estímulos no ingresan adecuadamente. ¿Listo? Un descanso adecuado. Si no duermes bien, tu foco atencional posiblemente se vea afectado, ¿no? Entonces, por eso las personas que no duermen muchas veces tienen dolores de cabeza, porque por más que están intentando, ¿no? Mantener la concentración, el foco atencional les cuesta. Nutrición y ejercicio, alimentación, ¿no? Ya en este punto es como que una recomendación. Y un ambiente estructurado, entornos con distracciones minimizadas, buena iluminación, temperado. Por eso a veces los docentes, ¿no? Oye, tantos elementos eh, alrededor de un aula provocan de que el alumno que ya no tiene foco atencional y encima lo sobreestimulas, la atención es de lo último que va a va a hacer que te ponga atención, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo tú bastante presente. ¿Listo? Vamos entonces a las preguntas. Vamos a las preguntas. Y ya, lo que te decía antes de las preguntas, factores que dificultan la atención, fatiga mental, estrés y ansiedad, distracciones tecnológicas, factores fisiológicos, ¿no? Esos cuatro. Listo. Entonces ahora yo te digo, un estudiante logra mantener su concentración durante una clase virtual de 2 horas sin dejarse distraer por su celular ni por los ruidos del entorno. ¿Qué tipo de atención está utilizando principalmente? Selectiva, dividida, sostenida, focal o alternante. La C, ¿verdad? Casa. La opción es casita. C. Ahora le subimos el nivel. En una prueba cognitiva se le pide a una persona que observe una hoja con muchas palabras escritas en varios colores. Su tarea es decir en voz alta el color con que está escrita cada palabra sin leerla. ¿Qué habilidad atencional se está evaluando principalmente? En una prueba cognitiva se le pide a una persona que observe una hoja con muchas palabras escritas en varios colores. Su tarea es decir en voz alta el color con que está escrita cada palabra sin leer. ¿Qué habilidad atencional se está evaluando principalmente? Imagínate que te ponen la palabra azul, pero el color dice rojo. ¿Tú qué tienes que decir? El color con que está escrita cada palabra, ¿no? El proceso de atención, esa demanda cognitiva se va a dar. Imagínate que te pusieron la palabra amarillo y te está escrito con color rojo. ¿Qué vas a decir? ¿Amarillo o rojo? Vas a decir el color con el que está escrita cada palabra. Entonces, hay inhibición, atención dividida, orientación atencional, atención sostenida, discriminación visual. La respuesta es, ¿no? Que puedas eh, inhibir, ya te dije la respuesta, ¿no? De la palabra para que el estímulo del color, o sea, y se pueda dar. La respuesta es la A, inhibición. Inhibes, pues, el otro estímulo, ¿no? Lo que te permite tener un foco atencional. Claro, el foco atencional hacia dónde va, hacia los colores, ¿no? Pero estás inhibiendo la palabra.
y ese esfuerzo, esa habilidad atencional, esa demanda cognitiva de la atención, se conoce como inhibición. La respuesta es la A. Siguiente. Sofía conversa con su madre mientras prepara un pastel, vigila el horno y atiende el teléfono. A pesar de realizar varias actividades, no comete errores. ¿Qué tipo de atención está usando Sofía? Ya lo dijeron ahí ustedes mismos, la atención dividida. Atención dividida. Podría ser alternante, sí, si es que no estuviese la palabra dividida, ¿no? Porque, ¿qué tipo de atención? Dividida. Pero si no estuviese dividida, sería alternante. Pero la palabra eh, exacta es dividida. A ver, la capacidad de modificar voluntariamente el foco atencional entre dos tareas diferentes o cambiar la estrategia según el contexto corresponde a qué? Flexibilidad atencional, atención focal, atención alternante, orientación atencional, organización perceptiva. La capacidad de modificar voluntariamente el foco atencional entre dos tareas diferentes o cambiar la estrategia según el contexto corresponde a el que te permite cambiar rápidamente de foco entre tareas o estímulos según las demandas del entorno es la flexibilidad atencional. Flexibilidad atencional. Una más. 5. Una de las siguientes situaciones representa claramente un caso de atención selectiva. Escuchar una conferencia mientras se toma apuntes. Mantener la atención durante un examen largo. Concentrarte en una sola voz en medio de un ambiente ruidoso. Cambiar de una tarea matemática a una verbal. Recordar una serie de números presentados oralmente. Es la C. Y listo, la yapa entonces. La yapa, chicos. Vamos con la yapa. Durante una sesión de evaluación neuropsicológica, a Lucía se le presenta una tarea en la que debe presionar un botón solo cuando aparezca la figura de un triángulo rojo en la pantalla. Las figuras aparecen durante 15 minutos variando en color y forma. Círculo, cuadrado, triángulo. Lucía logra mantener su concentración sin responder a estímulos incorrectos y sin disminuir su rendimiento con el paso del tiempo. ¿Qué habilidades atencionales se evalúan principalmente en esta tarea? Ojo, ¿qué habilidades atencionales? Atención dividida e inhibición, flexibilidad atencional y memoria de trabajo, atención sostenida e inhibición, atención selectiva y orientación atencional, discriminación visual y memoria de corto plazo. Psicólogo, no hemos visto memoria. Listo, quita la B y la E. ¿Cuál te queda? La respuesta es, debe mantener la concentración durante un periodo prolongado, 15 minutos. ¿Qué está viendo? Atención, atención sostenida. Listo. ¿Cuál tiene atención sostenida? La C, ¿no? Y debe evitar responder ante estímulos no relevantes. Está inhibiendo. La respuesta es la C. Listo, chicos. Llegamos al final. Nos estamos viendo nuevamente el viernes 25. El viernes 25. Y ya después nos vamos a ver el lunes 28, ¿no? Esto es todo. Que tengas tú una buena semana. Chao, chao.